Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues me presento antes de empezar. Yo soy Marga, soy profe de la Academia de APIR y soy psicóloga clínica. Y os voy a contar hoy en este webinar un poco las novedades que traemos con el curso REPIR para no alumnos de APIR, como bien habéis visto en toda la publicidad. Bien. Bueno, creo que no hace falta, porque entendiendo que la gente que estáis aquí, pues venís de otras academias, venís de haber estado preparando el PIR durante un tiempo, entiendo que no hace falta que os cuente qué es el PIR, ¿no? En la presentación aparecen algunas fotillos explicando lo que es el PIR, contándoos un poquito nuestra trayectoria. Esta es una foto de hace un par de años, pero bueno, un poco por contar así muy por encima, datos que a mí me parece que son muy importantes, es que de toda la gente que se presenta, sabéis que gente que se le ocurre y que se prepare no son los 4.000, sino que en torno a unos 1.500 o así, son gente que van realmente preparados. Luego, por desgracia, hay un número de plazas muy bajo, cada vez más alto afortunadamente, pero muy bajo en comparación con toda la gente que se presenta que está súper preparada. Entonces, bueno, ¿qué es ser psicólogo clínico? Yo creo que esto lo habéis escuchado por activa y por pasiva. El examen sabéis cómo es, porque entiendo que os habéis presentado en alguna ocasión. Sabéis que es un examen de 200 preguntas con una serie de preguntas de reserva, 10 preguntas de reserva, y se hace una vez al año. Bueno, en fin, esto es toda información que conocéis sobradamente. Y los beneficios del PIR los recordamos por si alguien necesita la motivación extra. Es un sistema de formación práctica, un programa formativo, pero es una formación sobre todo práctica, te permite estar en contacto con personas durante 4 años y cobrando un sueldo, lo cual siempre se agradece. Recordemos que te vas a estar formando y vas a estar cobrando un dinero también, entre unos 1.200, 1.400 en función del año de residencia, de la comunidad autónoma y después de la continuidad asistencial, que son las tardes y las guardias. También sabéis que rotáis por un montón de dispositivos, una variedad de dispositivos amplísima, desde unidades específicas de trastornos de personalidad, unidades de rehabilitación, de conducta alimentaria, de salud sexual y reproductiva, perinatal. Sabéis que hay un montón de opciones y si el hospital que os toca no tiene esa rotación que os gusta, sabéis que podéis hacer rotaciones por ahí, tanto en España como en el extranjero. Vale, no os voy a contar las rotaciones lo que son, porque creo que cuando uno ya lleva tiempo preparándose el PIR, sabe lo que hay y sabe a lo que va y sabe a lo que aspira. Así que, bueno. Os contamos un poquito cómo lo hacemos desde APIR. Y, bueno, pues los recursos y las cosas que tenemos y que ofrecemos. En primer lugar, uno de los recursos más importantes es la app de Health Academia y el campus virtual, donde está todo lo que uno necesita para estudiar, todas las diapositivas, el foro de la asignatura, el chatbot, que lo veremos más adelante, no vamos a hacer spoilers. Todo eso va a estar en el campus virtual. También hay un calendario que te proporciona tu tutor, que además tu tutor te va a dar una serie de guías y directrices para que ese calendario se pueda adaptar al 100% a tu situación, a tus necesidades y a tu tipo de estudio. Siempre vamos a ayudaros a que el calendario y la organización sean lo más ajustada posible a la situación de cada uno, porque sabemos que cada uno, pues, cada historia de opositor PIR es diferente. Entonces, bueno, es importante que eso esté lo más individualizado posible. También tenemos 30 simulacros que, bueno, son fundamentales. Yo siempre lo digo, el hecho de hacer simulacros para ponernos en situación de examen. Esto seguramente lo sabéis, no os estoy descubriendo América, pero el ponernos a hacer el simulacro como si fuera la situación de examen, es decir, fuera todas las distracciones, me pongo las horas que sea el examen real, me distraigo lo menos posible, salgo al baño de manera puntual, todo esto va a favorecer a que cuando lleguemos al día del examen sea como un simulacro más, o casi como un simulacro más. También tenemos nuestros manuales, todo esto ahora os lo voy a contar en más detalle. Tenemos nuestros manuales que son fundamentales para, sobre todo, la memoria visual, pues son manuales a color, son manuales
con tablas, como digo, con colores, con imágenes, de modo que cada página es distinta de las demás, por tanto no vamos a estar con esta sensación de dónde estaba esta información que tengo yo en la cabeza, que todas las páginas son iguales. Y bueno, también está el tutor personal, la figura del tutor, que te va a acompañar desde el minuto 1 hasta el día de la elección de tu plaza. Y esto es lo más valorado por los alumnos siempre, año tras año. También tenemos la garantía de repetición, tenemos el psicólogo militar, la preparación del psicólogo militar. Bueno, y el estudio en sí mismo se distribuye en fases. Es decir, nosotros hemos empezado ahora este mes de marzo la fase 1, que dura, como digo, de marzo a julio aproximadamente. Luego hay un mini periodo de descanso, empieza la fase 2, que se entiende que ya hemos contactado con toda la materia, por tanto en fase 2 empezamos a consolidar, que eso dura hasta final de noviembre más o menos, y desde noviembre, final de noviembre, principio de diciembre, hasta el examen, que suele ser, como sabéis, en enero o febrero, es la fase 3 de repaso, es decir, ya no intentamos aprendernos muchas más cosas nuevas, sino que tratamos de machacar, machacar, machacar lo que tenemos ya en la cabeza y dar las últimas pinceladas a todo el temario y a aquello con lo que nos puedan sorprender. Entonces, bueno, voy a hacer una cosa, por cierto, por no embalarme, porque no puedo ver la presentación y el chat a la vez. Y eso pues puede ser un problema. Entonces voy a estar pendiente del chat de vez en cuando, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, que no lo he dicho, me podéis preguntar, ¿vale? Bueno, la cuestión de la videoclase. Las videoclases, que las vais a poder ver tanto en directo como grabadas en calidad HD, en buena calidad, son impartidas por nosotros, por profesores, la mayoría, pues, por no decir todo, profesionales muy jóvenes, algunos son residentes, otros ya no somos residentes, pero profesorado joven que tiene la preparación muy fresca y que tiene el temario muy fresco. Y además, cada profesor que va a dar su asignatura va a estar dedicado a su asignatura en cuerpo y alma. Por tanto, profundizamos mucho, muchísimo en los manuales de referencia y demás. O sea, que estamos muy especializados cada uno en nuestro nicho. Como digo, se pueden ver en directo, lo cual está genial porque pues, puedes hacer preguntas en el chat en el mismo momento y el profesor va estando atento al chat y va contestando. Como también las puedes ver grabadas en calidad HD, como digo, que esto es una cosa que hace la gente que valoran mucho. Yo no sé cómo lo hacen, yo creo que los opositores tenéis un coco privilegiado. Se puede poner la clase por 2 de velocidad. Es decir, nos escucháis hablando que parecemos un dibujo animado súper rápido, pero esto la gente lo valora mucho porque ahorras bastante tiempo. Entonces, si eres de esas personas privilegiadas que puede entender el temario en velocidad por 2, tenemos esa opción para ti también. Y el acceso a la videoclase se hace, como decía antes, mediante el campus virtual. En el campus virtual, como digo, está todo y ahí tenemos organizado y muy fácil de encontrar todas las asignaturas con sus clases, sus foros, su material, sus diapositivas, todo. A ver si eso. Los manuales, como decía, los manuales se actualizan todos los años. Nosotros, y os cuento un poquito del proceso que hacemos nosotros, tenemos como 2 momentos a lo largo del año en los que revisamos los manuales, un momento que suele ser casi al final de la segunda fase, en la que bueno, ya hemos dado bastantes clases, ya hemos visto si hay erratas, si hay cosas que no se entienden, si hay información nueva que a lo mejor alguien haya podido preguntar en clase, que es interesante poderlo añadir. Conforme han ido pasando cosas a lo largo del curso, vamos recopilando información, vamos recopilando cosas que añadir o que cambiar del manual. Lo hacemos en ese primer momento y luego tenemos un segundo momento justo después del examen en el que cogemos todas las preguntas, señalamos de nuestros manuales qué cosas han preguntado ese año, añadimos cuestiones nuevas que puedan haber podido aparecer, que sabéis que todos los años se sacan algunas preguntas de no sabemos bien dónde, pues las buscamos, las encontramos y las añadimos para que nada más que empiece el curso en marzo ya tengamos el manual perfectamente actualizado con todo lo del último examen. Como decía, viene muy bien para la memoria visual porque son manuales a color, son muy visuales porque los apartados además están muy claros, hay tablas, hay figuras, de modo que, de verdad, yo recuerdo cuando contestaba los simulacros, era como
tengo en la cabeza la página en la cual está la información y me sé exactamente dónde está la foto, dónde está la tabla, qué figura está justo al lado, qué página viene antes, qué página viene después. Contribuye a tener el contenido muy organizado en la cabeza a nivel visual y viene muy, muy, muy bien. También al principio de todos los manuales aparece qué se pregunta más de cada tema. Es decir, nosotros en cada tema tenemos, mira, pues en el tema, por ejemplo, mi asignatura es personalidad diferencial, pues en el tema 10, que es el tema de otros modelos factoriales de personalidad, el Big Five sí o sí te lo tienes que saber porque es un tema muy preguntado. O en el tema de diferencia en inteligencia, pues este es un tema que es súper importante y los modelos factoriales de tal, 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 pues también son fundamentales. Todo esto lo tenéis recogido al inicio y también tenéis recogido una tabla en la que vienen toda la distribución de preguntas por tema de los últimos 10 años, lo cual también viene muy bien porque vienen los temas ordenados por importancia, de modo que el tiempo se vuelve lo más rentable posible, porque al final sabéis, lleváis, entiendo, tiempo estudiando, por lo que esto que os voy a contar no es nuevo. No da tiempo a sabérselo todo. Es imposible sabérselo todo y abarcarlo todo. Por tanto, un estudio más eficiente con un tiempo más rentabilizado siempre se agradece, siempre es una ventaja y eso es lo que intentamos siempre con nuestros manuales y ya os digo, con la distribución de preguntas y demás. Aquí tenéis al lado los manuales que tenemos, pero bueno, yo creo que esto es común a todo el mundo: desarrollo, evaluación experimental, psicobiología básica, clínica infantil, clínica de adultos, que tiene 2 tomos, son 2 manuales separados, salud social, diferencial y personalidad, psicopatología, psicoterapia y tratamiento. Dentro de tratamiento, que es un único manual, tenemos tratamientos de adulto, de infantil y de salud. Entonces, bueno, está todo bastante completo. Y una cosa muy, muy, muy importante y muy, muy, muy útil, por lo menos a mí me servía muchísimo, es el formato digital de los manuales. Tenemos una aplicación de manuales a la que tendréis acceso cuando os matriculéis, que viene muy bien porque, imaginaos, yo, por ejemplo, estudiaba en biblioteca, entonces, pues, esa semana que tengo que estudiar, yo sé, clínica infantil, y voy con mi manual de clínica infantil y mientras estoy estudiando digo, oye, esta información que acabo de leer me suena que salía más desarrollada en desarrollo. Pues cojo mi app de manuales, entro en mi manual de desarrollo y lo puedo ver y lo puedo repasar aprovechando que esa parte del temario tiene que ver con otra asignatura. Y ese ejercicio de asociar, yo lo veía muy útil, yo siempre lo recomiendo, no estudiar las cosas en el vacío, sino que todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, para mí la app de manuales me venía muy bien precisamente para eso, para no tener que llevar todo el tocho de manuales a la biblioteca, que obviamente pues no es viable. Y estos manuales los tenéis en formato digital, nada más que os matriculéis. Vale, en cuanto al calendario, me voy a asegurar que de momento no voy demasiado embalada y no tenéis ninguna duda concreta. Vale, lo dicho, calendario, el cronograma. Como decía antes, el cronograma se elabora, uno genérico que se comparte con todo el mundo, con todos los alumnos dentro de cada grupo, de cada tutor. Eso lo elabora en principio el tutor y luego hay una serie de pautas y de indicaciones para que ese cronograma esté 100% adaptado a tu situación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era tutora en su momento, que esto luego lo contaré, los tutores se van actualizando. Cuando yo era tutora, yo siempre organizaba de modo que los temas más importantes siempre estuvieran al inicio de la semana, de modo que si llego al viernes y hay algo que no me ha dado tiempo a estudiar, sea algo que no va a ser preguntado o que es mucho menos probable que sea preguntado. Por ejemplo, no me voy a poner al inicio de la primera semana de clínica los, trastornos del control de impulso, que a lo mejor es mucho menos preguntado que la esfera psicótica o los trastornos afectivos. ¿Vale? Entonces, sabéis que hay que dejar algo sin estudiar siempre, es imposible abarcarlo todo, pues que sea lo menos importante. Gente a lo mejor que estéis trabajando, que esto también ocurre mucho, pues que se pueda adaptar ese calendario, ese cronograma a la situación de trabajo, gente con cargas familiares, gente con, sabéis que como he dicho al principio, situaciones personales hay de todo tipo en la gente que estáis opositando. Pero el objetivo fundamental es que sea realista, que sea asequible, porque sabemos que no cumplir el cronograma es una frustración más y eso no lo necesitamos cuando ya tenemos agobio más que de sobra, que sea productivo y que sea flexible. Y una cosa súper, súper importante, que yo jamás me cansaré de repetirlo, con descanso y con vacaciones. Sabemos que la gente que saca plaza no es la gente que más
tiempo le dedica a eso y no a otras cosas, sino gente que ha llevado una preparación lo más equilibrada posible. El momento en el que estamos descansando, el tiempo en el que estamos descansando, es tiempo en el que consolidamos también lo que sabemos y cargamos pilas para seguir estudiando. Sabéis que el PIR puede ser un proceso muy largo y no merece la pena llegar cansado al día del examen. Tal cual yo lo veía, era echar por tierra todo el esfuerzo que venimos haciendo del año anterior, 2, 3 años, los que sean. Entonces, descansar, súper importante, y en nuestro cronograma siempre hay momento para el descanso. Es fundamental, es una pieza fundamental del puzzle. Vale, otra cuestión también muy, muy útil, muy, muy importante. El libro gordo, el LG, que lo tenéis aquí. Ahí pone 2013 a 2023, pero cada año también se va actualizando con las preguntas que van saliendo de cada nuevo examen al que nos enfrentamos. Es un libro que recopila las preguntas de los últimos 10 años del examen PIR con comentarios. Es decir, no es solo la pregunta y, por ejemplo, en este caso la correcta es la 4 porque sí, sino que se explica por qué la correcta es la 4 y no las demás que estaban como distractores. Entonces, este manual viene muy bien porque a veces con relativa frecuencia, sabéis que se repiten preguntas de otros años, de otros exámenes, a lo mejor temas concretos, no es la misma pregunta, pero es el mismo concepto. Por ejemplo, hay una que a mí me hace mucha gracia en diferencial, que la repito todos los años en la clase, que era esta pregunta del índice de heredabilidad estricta y de heredabilidad amplia. Un año preguntaron por uno, al año siguiente preguntaron por el otro, pero es que las opciones de respuesta eran exactamente iguales. O sea, cogieron la misma pregunta y le añadieron una palabra y cambiaron la opción de respuesta. Pero era una pregunta calcada. Entonces, este libro, sabérselo, repasárselo, tenerlo, es el santo grial de la preparación, porque son preguntas que no se pueden fallar. Son preguntas que si se repiten, todo el mundo debe saberlas y van a ser aquellas preguntas que si las fallamos va a ser muy discriminativo. Y no queremos que eso ocurra. Vale, nuestro equipo docente, que va a ser el mejor aliado de los alumnos de APIR. Son, por lo general, somos psicólogos jóvenes, somos especialistas. Como decía antes, además, estamos cada uno súper focalizados en nuestra asignatura. Tenemos, bueno, al archiconocido Pablo como coordinador de profesores, a Laura Aquiles como coordinadora de tutores, Frank, uno de los docentes, yo también soy docente. Y luego tenemos a Monse como coordinadora de simulacros, de preguntas de autoevaluación y de simulacros. A gente que lleváis más de 2 convocatorias, que entiendo que sois, si no todos, la mayoría de quienes estáis viendo esto, se os asigna un tutor específico que nosotros llamamos tutor REPIR, que son personas que han pasado por lo mismo que estáis pasando vosotros ahora. Son personas que por lo menos han hecho 2, 3 o 4 convocatorias, o 5. Son personas que han estado muchos años intentándolo, que conocen bien el proceso, conocen bien las frustraciones de enfrentarse a otro post-PIR, a otras dudas, esa angustia de decir, lo dejo, no lo dejo. Son personas que han vivido eso y además han vivido eso muy de cerca y hace muy poquito tiempo. Entonces son personas con mucha capacidad para motivaros, con mucha capacidad de empatía, porque como digo, es que lo han vivido en sus carnes. Y eso, quieras que no, ese acompañamiento se nota mucho. Yo además siempre lo digo, yo soy un poco pesada con esto. Yo sé que la cuestión del tutor a veces da como pereza meterse en la tutoría o vincular con el tutor, ¿no? Escribir, contestar a los correos y esto. Yo siempre recomiendo que el tutor esté ahí. O sea, que tú estés ahí con el tutor, que tengas un buen contacto, una buena relación, que os conozcáis y que tiréis de él, porque para eso está. Y al final es un par de ojos más que está viendo vuestra preparación desde un punto de vista diferente, que puede a lo mejor saltarse esos puntos ciegos que nosotros podemos tener. Viene muy bien tener otro par de ojos que esté ahí acompañándonos en el proceso, y en esos momentos también de mucha angustia, también viene bien tener a alguien a quien ir a llorar y a pedir apoyo, porque hace falta ese apoyo. Y aparte, una cosa también que me parece fundamental, a los tutores se les evalúa anualmente. Es decir, los tutores que permanecen son tutores que han sido valorados año tras año muy positivamente por los alumnos. Es decir, son gente que año tras año comprobamos que su seguimiento y su apoyo funcionan porque son gente empática, ya digo, cercana, que están ahí disponibles y que tienen mucha capacidad de motivaros. Y motivación es de las cosas más importantes que uno tiene que tener durante la preparación PIR. Si no tenemos eso, no sé cómo podríamos hacer para tirar. Así que los tutores hay que aprovecharlos porque son
su valor es incalculable. Más cosas muy interesantes que tenemos nosotros por aquí. La app de flashcards. Yo recuerdo cuando yo me presenté al examen en el que saqué la plaza, las flashcards se estaban poniendo muy de moda. Estábamos todos como locos con nuestro taco de tarjeta, para arriba y para abajo. Yo recuerdo tenía un amigo que los tenía con una argolla y las tenía ya enteras rotas de lo trasteadas que las tenía. Entonces, en APIR nos dimos cuenta de que esto era una herramienta súper útil, súper interesante y que facilita mucho el estudio, sobre todo de esas cosas que son un poco puñeteras, porque dices tú, es que lo preguntan un montón, pero tiene un montón de detalles. Por ejemplo, las escalas Wechsler. Pues nos dimos cuenta de que las flashcards eran una herramienta fundamental para esto. Nos ponen a prueba lo que sabemos, tanto antes de ponernos a estudiar como después para comprobar lo que nos hemos aprendido. Es muy útil porque al ser una aplicación nos permite distribuir muy fácilmente las tarjetas, las flashcards, por dificultad. Es decir, aquellas que tendemos a fallar más, nos las va a preguntar más veces con los algoritmos que tiene la aplicación, lo cual viene súper bien. Y es una aplicación que se puede usar a diario. Ya os digo, cuando yo estudiaba, que esto no teníamos la suerte de tenerlo, yo mis tarjetas las usaba todas las mañanas. Todas las mañanas, lo primero, la primera media hora que yo dedicaba era a esto, a hacer tarjetas y revisar tarjetas una y otra vez de todas aquellas cosas que, como digo, tienen un montón de detalles, pero no se pueden fallar, porque son cosas que todo el mundo machaca y requete machaca una y otra vez. Entonces, en ese sentido, esta aplicación yo la veo súper útil y ojalá haberla tenido me hubiese ahorrado mucho trabajo. Vale, simulacros. Como decía antes, son 30 simulacros en total y son 30 oportunidades de ensayar hasta el día del examen. Sabéis si os habéis presentado otras veces al examen, si no, pues yo lo recalco, que hacer simulacros es fundamental porque el examen no es solo saber un temario, ni muchísimo menos, sino saber afrontar esa situación de examen tantas horas sentado, concentrado, la distribución sí, la distribución de nuestros esfuerzos, el no cansarnos demasiado al principio. Todo esto, el poder determinar cuál es mi estrategia de examen, me lo permite el haber hecho muchos simulacros, el hacer uno y otro y otro y otro, me permite a mí conocerme en la situación de examen y saber qué es lo que a mí en concreto me funciona, porque mi método no tiene por qué ser el mismo que el método de la persona de al lado. Lo que al de al lado le funciona, pues bien por él, pero igual a mí no. Yo tengo que descubrir lo que me funciona y para eso sirven los simulacros. También aprendemos a mecanizar técnicas de examen. Yo no sé por qué, pero yo creo que es esta y acertarla. Preguntas que dices tú, vale, yo no sé esta parte del temario qué es, pero sé que me están pidiendo que responda a esto. Todas esas técnicas se consiguen practicando. Facilita la adaptación a las características del examen real. Como decía, si yo hago un simulacro y salgo a fumar cada 10 minutos, pues obviamente en el examen no voy a poder hacer eso. Entonces, si somos fumadores, si somos una persona que con los nervios nos da más ganas de ir al baño, todo este tipo de cosas, el comer durante el examen, qué cosas como que me sientan bien, todo esto se practica durante los simulacros. Y todo esto lo podréis hablar con vuestro tutor, que os dará muchísimas ideas. Luego, el hecho de tener la corrección del simulacro, tendréis de cada simulacro todas las preguntas comentadas siempre, por qué es esa y por qué no son las demás, opciones de respuesta. Aparte, también hay tutorías de simulacro, que son espacios en los que una persona, un tutor, os va a contar las preguntas más controvertidas, más difíciles y las vamos a repasar para que queden muy claros, sobre todo, ya os digo, las preguntas más difíciles o más falladas o más controvertidas. Luego, una cosa que a mí también me resultaba súper útil es el histórico de fallos, que también todo lo que falléis en los simulacros se incluye en el histórico de fallos. ¿Por qué es útil esto? Yo cogía mi histórico de fallos y me lo hacía una y otra vez sin eliminar, es decir, si yo acertaba una pregunta del histórico de fallos, no se eliminaba del histórico de fallos. Seguía estando allí y la repetía 17 millones de veces. Yo no sé cuántas preguntas acumulé en el histórico de fallos, pero como eran preguntas que solían dárseme mal y solía fallar simulacro tras simulacro, el ensayarlas en el histórico de fallos a mí también me venía muy bien para consolidar cosas. Entonces, tenemos esa herramienta también. Es muy, muy útil, creo que nada despreciable y es para tenerla en cuenta. Y aparte, la dificultad de los simulacros va a ser creciente y realista, es decir, los primeros simulacros, sobre todo aquellos que no son exámenes de convocatoria, porque ya iréis viendo que algunos son exámenes de convocatoria, pero los primeros simulacros no van a ser tan difíciles como los últimos simulacros. Conforme nos vayamos acercando al simulacro número 30, la dificultad va a ir aumentando, conforme a el estudio que vosotros vais llevando.
Y todo esto es para que finalmente el objetivo es que lleguéis al día del examen y lo sintáis casi como un simulacro más. No digo del todo, porque entiendo que no es posible que sea del todo como un simulacro más, pero lo más parecido posible a un simulacro más y que esté lo más automatizado posible. Aquí tenéis en esta diapositiva lo que es el feedback que os da la plataforma de cómo lo habéis hecho en cada simulacro. Os viene vuestro percentil, os viene el resultado, la puntuación, por así decirlo, la media de resultados, os viene el número de falladas, de correctas, de incorrectas. Todos estos datos van a ser muy útiles tanto para vosotros, para saber dónde a lo mejor cojeáis más, a qué cosas hay que darle más vueltas, como para el tutor, para que podáis ir a pedirle un feedback de vuestro simulacro y tenga toda la información en la plataforma para poder verla con vosotros y pensar qué es lo mejor, qué cambios son los mejores para hacer en vuestra preparación y optimizarla al máximo. Bueno, aquí había un vídeo que mi ordenador decidió no reproducir, pero lo tengo por aquí, ¿vale? Que es otra de las novedades de este año. La inteligencia artificial supervisada por académicos de AMIR. Los mejores socios tecnológicos, Microsoft y 10 Pearls. Una plataforma que va a personalizar tu estudio hecha para ti. Nosotros, sabiendo qué es lo más rentable, te vamos a marcar objetivos, a veces grupales y muchas otras personalizados. Una base de preguntas que puedes personalizar por nivel de dificultad, por asignatura y subcapítulo y por tu histórico en otros exámenes. En AMIR te guiamos para que no tropieces dos veces con la misma piedra. Trabaja tus fallos y se convertirán en aciertos. En un solo vistazo puedes ver cómo vas, tu GPS MIR y sobre todo a dónde queremos llegar. Elige una especialidad, un hospital y vamos juntos de la mano. Además, contarás con el mejor calendario. Con AMIR no tienes que pensar. Para eso ya has confiado en tu organización. Una plataforma que te permite consultar tus recursos a la carta. Tú eliges cuándo, a qué velocidad quieres seguir una clase o si prefieres repartírtela en varios ratos. Y algo que solo vas a tener en AMIR. Tu chatbot, asistencia siempre que lo necesites. Tu asistente virtual, que cuenta con la supervisión académica de AMIR. Tus preguntas siempre con respuestas fiables. AMIR. Bueno, espero que lo hayáis podido ver. Yo creo que sí, me confirmaron antes que se veía bien. ¿Vale? Pues esa es la plataforma que tenemos, que, bueno, se habla de AMIR todo el rato, pero sabéis que APIR forma parte de un grupo más grande que incluye pues otras vías y todas las vías de todas las formaciones, todas las especialidades, trabajan con la misma plataforma, que es esta que tenéis. Y una cosa muy importante que, bueno, esto es lo que hemos visto ya, ¿no? El Study Kit digital, que te permite, pues eso, archivar preguntas, crear notas, revisar comentarios, un poco el facilitar el estudio para que sean menos papeles y menos cosas traspapeladas y lo más digital posible para que sea más eficiente. Con el análisis también de vuestros datos para poder identificar, como os decía antes, con vuestro tutor, cuáles son esos puntos más flojos o esos puntos ciegos o puntos débiles para poderlos potenciar y poder abordarlos y no estar gastando recursos en cosas que a lo mejor no, en áreas que a lo mejor nos hace falta ese apoyo. Y lo que a mí me parece más interesante y que, bueno, que es lo más novedoso de lo más novedoso que tenemos es el chatbot, que es esta herramienta que tenéis aquí, lo vais a tener abajo en la esquinita inferior derecha, y es un asistente que mediante inteligencia artificial tiene acceso a todos nuestros manuales de APIR, a todo el temario que nosotros tenemos y va a contestar a preguntas que le podáis hacer y, pues yo qué sé,
como eso que había, ¿cuál es la causa más tal de la ceguera de no sé qué? Pues va a tirar de todos los manuales y va a dar una respuesta. Y es muy interesante porque, bueno, creo que va a aligerar mucho el estudio, ya que, por ejemplo, vamos a poder tener respuestas a nuestras dudas al instante. Es decir, ya no va a ocurrir tanto esto de escribir en el foro y esperar a que el profesor conteste, que el profesor, pues obviamente, pues entre que tenemos otros trabajos y demás, pues no podemos contestar al instante, pero ya no es necesario para esas preguntas más de dudas más sencillas, que a lo mejor está en el manual, pero no termino de entenderlo, pues el poder hablar con esa inteligencia artificial nos va a facilitar mucho, va a hacer el trabajo un poco más eficiente y más inmediato. Tampoco va a dar nunca respuestas erróneas, es decir, no va a hacer esto de como no me sé la respuesta, me la invento, ni te miento, ni te... No, va a tirar de manuales, la información que te va a dar va a estar siempre en los manuales y no está entrenado para que se invente respuestas a cualquier precio, obviamente. Y bueno, esto que dejamos aquí abajo de que es nuestro bebé, porque es la herramienta última que hemos creado, más reciente, y está en constante desarrollo. Sabéis que la inteligencia artificial se va desarrollando con su uso, por tanto, cuanto más lo uséis, más preguntas le hagáis, más va a ir aprendiendo y se va a ir adaptando y mejor va a funcionar. Por tanto, si le dais esa oportunidad y le vais haciendo preguntas, le vais a ayudar a que cada vez sea mejor en esta tarea de ayudaros. Así que también lo veo muy interesante. Otra cuestión interesante, ya aparte de todos los recursos que ofrece APIR, es la posibilidad de que aparte de la preparación PIR, que ya os he contado, normal y corriente, que seguramente ya os suena, el curso Repir no APIR va a incluir el curso de experto en actualización de DSM-5 y CIE 11, que es un curso, como indica su nombre, en el que se profundiza en todas esas actualizaciones y novedades del DSM-5 frente al DSM-4TR y de la CIE 11 frente a la CIE 10. Entonces es un curso que nos permite enriquecer mucho nuestra formación de cara al examen, porque sabéis que estas son preguntas que pueden caer perfectamente. Es un curso que está avalado por la UDIMA, cuenta con 15 créditos y son baremables en bolsas de empleo y oposiciones. Es decir, cuenta para bolsa, cuenta para la OPE. La OPE, que sabéis que para el acceso a las plazas de especialistas en propiedad, uno tiene que hacer una OPE, que ya no es lo mismo que el PIR, afortunadamente, pero como cuentan los méritos, este curso contaría, ¿vale? Estos 15 créditos contaría para tanto bolsa como OPEs. Y también cuenta con su campus de estudio virtual, igual que el que tendríais para el PIR, con un temario digital al completo y con videoclases grabadas de todo el contenido, ¿vale? Entonces lo podéis ver al ritmo que queráis, podéis contactar con eso cuando queráis. Y a veces viene bien, yo por lo menos lo veía que venía muy bien, cuando uno está saturado del contenido PIR y nada más que el contenido PIR y los mismos manuales una y otra vez, la misma clase y vernos el careto y tal, es un soplo de aire fresco también de decir, pues me voy a ver el curso, que no es exactamente temario PIR, pero veo otras caras, veo otro temario, veo otras cosas, que no es solo el temario del PIR. Entonces, bueno, yo creo que es muy útil también tener eso ahí y, como digo, se puede hacer al ritmo que cada uno necesite. Y bueno, esto lo tenemos aquí porque, bueno, yo creo que lo conocéis, sabéis que hay otras salidas posibles que te permiten salir con el título de psicólogo clínico en la psicología militar, que bueno, en un momento dado, si alguien quiere más información, sabéis que siempre nos podéis preguntar y podéis pedir información en el caso de que no lo conocierais, ¿vale? Pero bueno, tenemos, como digo, una vía aparte de psicología militar para preparar el PIR militar. Y estas son las sedes que tenemos presencialmente, es decir, nosotros sabéis que tenemos una serie de clases online, una versión online de nuestros cursos, y luego tenemos una versión presencial con su tutor presencial específico, y estas son las sedes que tenemos. En Andalucía tenemos Sevilla, Málaga, tenemos Granada, tenemos Córdoba, y luego ya pues Alicante, Murcia, Barcelona, Bilbao, bueno, Santiago, Oviedo, Madrid, Salamanca, ¿vale? Tenemos muchas sedes repartidas por toda España, que siempre a todas las sedes viene gente que no es de esa sede, por ejemplo a Sevilla venía mucha gente de Cádiz, entonces siempre hay cierta flexibilidad y si no tenéis el formato online, que como digo, no se queda para nada corto. Y lo que suele interesar más, la cuestión de los precios. El curso Repir no APIR tiene un precio de una matrícula en primer lugar de 100 euros y luego, en función de si os queréis matricular presencial o queréis matricularos online, con el código de descuento CharlaPIR presencial para la versión presencial podéis hacer un pago único de 1.980 euros o pagarlo en cuotas
con una matrícula de 100 euros y un pago fraccionado de 11 cuotas de 190,91. Y el online, pues tenéis el pago único de 1.575 con el código de descuento CharlaPir Online, o el pago en cuotas, que son 11 meses, 150 euros, ¿vale? Y ya está. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda, de todas formas, ahora dejaré un ratillo, tenemos tiempo más que de sobra, para poder preguntar dudas y demás, pero también tenéis aquí este contacto de Zuri Lemus, que os puede contestar a todas las dudas, también cómo aplicar a la beca, que hay becas y podéis preguntar los requisitos cuáles son, el paso a paso para matricularos si tenéis alguna duda, y si a lo mejor os interesa algún otro curso, algún experto, etcétera, pues también podéis preguntar por eso, ¿vale? He ido como una bala, no sé si os habéis enterado de algo, confirmadme que no he ido demasiado rápido, por favor. No sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que no haya yo mencionado, que tengáis en mente, que podáis necesitar. Bueno, interpreto vuestro silencio como que no hay ninguna duda. Espero que haya quedado todo claro, que os haya resultado interesante, que os haya servido para volveros a motivar con el PIR, porque entiendo que sois gente pues, que lleváis tiempo enfrentándoos a esto y a veces hace falta ese extra de remotivación. Así que nada, no sé si... Nada. Si no hay ninguna cuestión más, si no hay ninguna inquietud, lo dejamos por aquí. Yo encantada de haberos dado esta charla y espero que vaya todo súper bien y nos veamos pronto en las clases.